Hola, queridos amigos. Todo se desploma. Todo el cambio mundial empieza por la economía y este es el mejor resumen que he podido hacer de la situación actual. He invertido muchas horas de trabajo. Artículo de opinión. ¿Crack en agosto? ¿Caería la bolsa este verano? Estamos al borde de una nueva era. Occidente se dirige hacia una crisis. Es un cambio profundo e importante. Estos dolores de parto no son en vano. El futuro es más brillante de lo imaginable. Los bancos centrales están muy preocupados. La inflación, la crisis y la deuda lideran la lista. El cisne negro alcanzó un máximo histórico. El índice Skew muestra nervios de los inversores. Cambios sísmicos en el sistema financiero mundial. Janet Yellen cree que un poco de inflación es bueno. El euro sigue siendo una alternativa al dólar USA. Récord de riqueza de Bezos con 211.000 millones de dólares. El Ethereum podría destronar al Bitcoin como líder. El precio del oro se acerca a $2.000 la onza. El oro es mejor inversión cuando colapsan las criptos. Nueva regulación de Basilea sacude el mercado del oro. Éxito de la semana laboral de 4 días en Islandia. La jefa del FMI pide ayuda para los países más pobres. Las acciones se hunden preocupadas por la recuperación. Se hunde aún más el rendimiento de los bonos del Tesoro. Un pueblo español ofrece trabajo y vivienda a las familias. La Unión Europea multa a 5 fabricantes de automóviles con 1.000 millones. Legislador argentino propone pagar salarios con criptomonedas. Gran apagón en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Wells Fargo cierra todas las líneas de crédito porque la economía está al límite. Comenzamos. La posibilidad de una caída de la bolsa de valores el próximo mes de agosto fue apuntada anoche por el economista Sigmund Bathory en el canal de Inmaculada Fernández de Twitch, y he hallado otras noticias que confirman esta posibilidad, aunque nadie puede asegurar nada, y por lo tanto no es una predicción ni una profecía autocumplida, sino únicamente una posibilidad. En la bolsa, crack y crash designan una caída brusca, profunda y rápida de las cotizaciones de un mercado. Algunos expertos diferencian ambos conceptos utilizando la palabra crash para las mayores caídas, en las que se vería afectada la economía real y requeriría una recuperación más lenta. Desplome. Dicho y hecho. Porque acaba de salir esta noticia. Las acciones se hunden a medida que resurge la preocupación sobre la recuperación. Las acciones se hundieron el jueves para devolver ganancias después de una sesión récord y los inversores observaron con nerviosismo las señales de que la recuperación económica se podría descarrilar. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq cayeron cada uno en más de un 1% antes de reducir algunas pérdidas. Esta fue la primera vez desde junio que el S&P 500 abrió más de un 1% a la baja. Como ustedes saben, S&P significa Standard & Poor's. Se hundió aún más el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años hasta rondar el 1,29%. También aumentó la preocupación sobre la recuperación mundial después de que Japón propuso restablecer un estado de emergencia antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Causas del desplome. El promedio industrial Dow Jones se desplomó casi 500 puntos en las operaciones de la tarde del jueves, ya que los inversores mostraron preocupación de que la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba indicando una desaceleración del crecimiento económico a finales de este año. La Reserva Federal se está moviendo para reducir su compra de bonos antes de fin de año. El dólar cerca de un máximo de 3 meses. Contradictoriamente, el dólar cotizaba cerca de su nivel más alto en 3 meses frente a sus principales pares el jueves,
después de que las minutas de la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal en junio confirmaron que el mayor banco central del mundo se estaba moviendo hacia una reducción gradual de sus compras de activos este año. Cambios sísmicos. Wells Fargo cierra inesperadamente todas las líneas de crédito personales existentes, insinuando que la economía está al límite. Wells Fargo acaba de anunciar que cerrará todas sus líneas de crédito personales existentes, una medida que probablemente enfurecerá a legiones de clientes. Las líneas de crédito renovables, que se cerrarán en las próximas semanas, permiten a los usuarios pedir prestado de $3.000 a $100.000 y se lanzaron como forma de consolidar la deuda de las tarjetas de crédito con intereses más altos. Pagar renovaciones en el hogar o evitar cargos por sobregiro en la cuenta corriente. Los clientes recibieron un aviso de 60 días de que sus cuentas se cerrarán y los saldos restantes requerirán pagos mínimos regulares. Cambios sísmicos en el sistema financiero mundial. Está cambiando el papel de los bancos comerciales en la economía mundial y ahora son más importantes los préstamos a los gobiernos y a sus agencias que los préstamos a las industrias de bienes y servicios. Las nuevas regulaciones de Basilea parecen encaminadas a fomentar esta tendencia, a pesar de que se concede a los depositantes minoristas un estado de financiación estable. Se prevé que aumenten las monedas digitales de los bancos centrales y quizás sustituyan el crédito comercial no financiero durante los próximos 5 a 10 años. Telegrama del general Michael Flynn. El futuro es mucho más brillante de lo que la gente pueda imaginar. Nada de lo que estamos pasando es normal y la razón es esta. Estamos al borde de una nueva era. Es por eso que se está experimentando tantos desafíos. Pero eso ha sido evaluado y capacitado. La camarilla tenía una autoridad casi indiscutible antes de esta generación. Todo eso está cambiando y no volveremos atrás. Tenga esto en cuenta siempre que tenga dificultades. Estos dolores de parto no son en vano. Definición. Un crack bursátil sería una caída repentina e intensa de los mercados financieros. En castellano es preferible llamarlo crack con C en vez de crack con CK o crash. Se refiere al peor de los escenarios que les puede pasar a los mercados de renta variable, debido a que genera una caída enorme y desproporcionada en la valoración de los títulos cotizados, llevando a que los inversores pierdan una fracción muy importante de su capital invertido. Es un término que procede del alemán y que se refiere a un estallido. Se trata de un concepto muy conocido por la crisis económica que emergió en 1929 y que generó la Gran Depresión, que llevó a buena parte del planeta a empobrecerse como consecuencia de la intensa corriente bajista que se desarrolló en este periodo de la historia. El origen más habitual de este estallido en las bolsas se debe a una burbuja especulativa que lleva a que los inversores se decanten por las ventas de forma mayoritaria, generalmente sin poder vender los títulos de las compañías al precio que quisieran debido al pánico en los mercados y como consecuencia de la ley de la oferta y la demanda. Se caracteriza porque es un movimiento muy rápido y en muy pocas sesiones bursátiles se desploman las acciones hacia niveles desconocidos con depreciaciones del 25-40% o incluso con una intensidad superior. Un crack bursátil es una caída vertiginosa de las cotizaciones en la mayoría de los valores de una o varias bolsas durante un corto periodo. El término crack procede del alemán Crash, que significa estallido o escándalo, y empezó a utilizarse tras las caídas bursátiles de 1873 en Viena, Austria. En inglés, el término crash, derivado de crash, con K y Ch, se popularizó a raíz del conocido como Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929 y se volvió a utilizar con ocasión del crack de octubre de 1987. Los cracks bursátiles
se caracterizan por una reacción de pánico entre los accionistas. Se producen órdenes de ventas masivas a la vez que se paralizan las compras de acciones ante la perspectiva de nuevas bajadas sucesivas en el mercado de valores. Este efecto de desplome masivo se ve retroalimentado por los sistemas informáticos que cursan órdenes de venta automáticas cuando los precios de las acciones sobrepasan determinados límites preestablecidos. El estado anímico de los inversores acentúa la rapidez de estos fenómenos al actuar de forma impulsiva, queriendo salir del mercado lo más rápido posible. Que no cunda el pánico. Diferentes acontecimientos pueden desencadenar el pánico entre los inversores, siendo la causa más común el estallido de una burbuja económica. Normalmente, un crack anticipa una recesión económica, aunque también puede ser un fenómeno pasajero motivado por temores momentáneos excesivos, pero luego se va corrigiendo poco a poco sin que sean devastadores los efectos sobre la economía real. Entre los cracks bursátiles más conocidos están el crack del 29, el lunes negro de 1987, la crisis de octubre de 2008 y la crisis sanitaria de 2020. Revolución monetaria. El mundo estaría al borde de una revolución monetaria. La economía mundial podría estar al borde de la mayor conmoción de su sistema monetario en un siglo. El mundo se dirige a lo que probablemente sería la mayor conmoción de su sistema monetario actual desde la Primera Guerra Mundial, y el colapso del patrón oro clásico. Es probable que el debate económico en los próximos años sea la competencia entre las criptomonedas creadas libremente y las monedas digitales de los bancos centrales controladas centralmente. El principal problema de muchas criptomonedas es que no cumplen con los requisitos del dinero. Por ejemplo, el precio del Bitcoin es demasiado volátil para servir como moneda oficial para cualquier nación. Tampoco está respaldado por ninguna garantía. Esta es la razón por la que el emisor de estándares bancarios mundiales, el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, emitió una declaración de que los bancos deberían aplicar al Bitcoin una ponderación de riesgo del 1250%. Nada más y nada menos. No existe un conocimiento superior de los bancos centrales ni de ninguna institución para el caso, que los ayude a orientar la economía de modo eficaz. Cuanto más poder tiene sobre la economía un grupo de burócratas o economistas, más distorsionada se vuelve, con consecuencias nefastas para la estabilidad y la cohesión social, y es por eso que el control político o económico en una sociedad nunca se debería confiar a unos pocos elegidos. Cisne negro. El índice de cisne negro del mercado de valores alcanzó un máximo histórico. A finales de junio, el índice Skew, también conocido como el índice del cisne negro, alcanzó un máximo histórico. Esa lectura fue de más de un 40% más alta que su promedio desde 1990, que es hasta donde se extienden los datos. De hecho, la lectura de junio fue un 20% más alta, incluso que la más alta que alcanzó el índice durante la caída en cascada del mercado de valores de febrero a marzo de 2020. El índice Skew muestra los nervios de los inversores. Los inversores han disparado las coberturas contra las caídas del mercado en verano. El creciente nerviosismo de los inversores por la fortaleza de la recuperación de la bolsa estadounidense ha provocado una carrera para comprar derivados, los seguros que protegen de los picos de turbulencias, elevando uno de los indicadores del miedo financiero. El índice Skew es una medida del riesgo potencial en los mercados financieros. Al igual que el índice VIX, el índice Skew puede ser un indicador del sentimiento y la volatilidad de los inversores. El desacuerdo entre los inversores es muy amplio en este momento. Camino de la crisis. Occidente se encaminaría hacia una crisis muy drástica, según un economista veterano. El exceso en los mercados financieros tendría que relajarse de manera drástica, advierte un economista veterano. Los mercados parecen estar en modo de control de crucero. Una crisis significa un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, pero también significa una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía
o la fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Patrick Artus, asesor de economía del banco francés Natixis y profesor de la Escuela de Economía de París, no comparte la alegría de la Bolsa de Nueva York. En un memorando muy directo a los clientes, Artus dice que sería inevitable una crisis. La deuda pendiente de Estados Unidos, el Reino Unido, la eurozona y Japón en relación con el Producto Interior Bruto ha salido de los niveles más altos de la crisis sanitaria a medida que se han reabierto las economías, pero aún se encuentra en niveles muy elevados. La oferta monetaria también está en récords. La oferta monetaria no se puede aumentar continuamente en relación con los ingresos, ya que tarde o temprano ya no podría aumentar la demanda de dinero que está vinculado a los ahorros y a los ingresos, dijo Artus. Miedo de los bancos. ¿A qué le temen los bancos centrales? Una encuesta enumera las principales preocupaciones. La inflación, la crisis sanitaria y la deuda lideran la lista de los temores. Una de las principales preocupaciones de los administradores de reserva de los bancos centrales es ahora la inflación, junto con la continuación de la crisis sanitaria y los crecientes niveles de deuda. Así lo ha revelado una encuesta de la Sociedad de Servicios Financieros Suiza, UBS, realizada durante abril y junio y publicada este miércoles, que involucró a los administradores de reservas de unos 30 bancos centrales de diferentes países. Los temores sobre la inflación y los aumentos incontrolados de los rendimientos a largo plazo se han calificado ahora por el 57% de los encuestados como un riesgo principal para la economía mundial. Mientras tanto, un 79% de los encuestados se muestran preocupados por la posibilidad de no poder poner fin a la crisis sanitaria, mientras que el 71% mencionan los niveles de deuda pública. Por otro lado, más de 2/3 de los encuestados esperan que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 2023, mientras que el 30% vaticina que la Fed lo hará en 2022. En contraste, los participantes esperan un ciclo de escalada posterior para el Banco Central Europeo, con un 33%, que pronostican el primer aumento de la tasa para 2023, un 41% para 2024 y un 26% después de 2024. Janet Yellen cree que un poco de inflación es algo bueno. La secretaria del Tesoro Janet Yellen ha admitido que es posible que obtengamos más inflación de la que se esperaba originalmente con todo este estímulo gubernamental. Por fin lo ha reconocido. Pero dijo que si terminamos con una inflación más alta y tasas de interés más altas, es algo bueno, a su juicio. Sería bueno para la sociedad y sería bueno para la Reserva Federal, dijo. Sigue el riesgo. En resumen, el riesgo no se ha extinguido, se expande geométricamente bajo la falsa estabilidad de un mercado monstruosamente manipulado. El riesgo no se puede extinguir, solo se puede transferir. Al distorsionar los mercados para crear una ilusión de estabilidad de bajo riesgo, la Reserva Federal ha transferido esta fatal supernova de riesgo a todo el sistema financiero. ¿Se vuelven filántropos los bancos centrales? Los últimos años han visto a los bancos centrales entrar cada vez más en el debate sobre muchos otros temas, incluida la política fiscal, la justicia social, la raza, las cuestiones de género, el cambio climático y la desigualdad. Divisas más rentables. Las monedas más rentables y fiables para hacer inversiones. Varios expertos y analistas financieros han nombrado las monedas con las que se puede invertir a corto y largo plazo para ganar dinero rápido con los tipos de cambio. Entre ellas se encuentran la lira turca, la libra esterlina, el franco suizo y otras. Desde el principio de la década de 2020, el franco suizo, el dólar australiano, el dólar neozelandés, el yuan chino, el dólar canadiense, el euro, la corona sueca y varias monedas africanas son las que mejor se comportan en relación con el dólar, explicó la analista Ana Zaitseva a la agencia Prime. Según ella, el franco suizo también se utiliza tradicionalmente como protección contra el riesgo
y en el horizonte a largo plazo seguirá siendo demandado por los inversores. Un buen consejo sería vigilar las divisas de los estados exportadores de recursos, dado el aumento de los precios del petróleo, los metales y los cereales, señaló. A su vez, el subdirector de Ascent Capital, Sergei Makarov, sugirió que el euro debería considerarse como una alternativa al dólar, ya que la posición de esta moneda se está fortaleciendo. También aconsejó mirar de cerca el yen japonés y la libra esterlina para ahorrar dinero de la inflación sin un riesgo excesivo. Para los arriesgados, quienes tratan de obtener beneficios durante el año, pueden fijarse en la lira turca. Según los expertos, la crisis económica y el debilitamiento de la moneda nacional continúan en Turquía y la postura de los dirigentes del país en materia política económica se aparta de la teoría económica generalmente aceptada. En una palabra, la lira turca es imprevisible. Noticias breves. Biden dice que el ataque de ransomware causó un daño mínimo. El presidente dijo el martes que el ataque de ransomware, centrado en la empresa de tecnología de la información de Florida Casella, parece haber infligido solo un daño mínimo a las empresas estadounidenses. Jeff Bezos alcanza el récord de riqueza de 211.000 millones de dólares. Jeff Bezos está dejando atrás al resto del mundo en lo que respecta a la acumulación de riqueza. El hombre más rico del mundo alcanzó un patrimonio neto récord de 211.000 millones de dólares el martes, después de que las acciones de Amazon subieran un 4,7%, después de que el Pentágono anunciara que cancelaba un contrato de computación en la nube con su rival Microsoft. El Rayleigh elevó la fortuna de Bezos en 8.400 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Europa. Multan a fabricantes de autos alemanes por limitar la competencia tecnológica. La Comisión Europea impuso una multa de 875 millones de euros a 5 grandes productores de la industria automotriz alemana: Daimler, BMW, Volkswagen, Audi y Porsche, por restringir la competencia en materia de tecnologías de depuración de emisiones de autos diésel y confabularse para frenar el uso de la tecnología de limpieza de emisiones que habían desarrollado. Es decir, tenían la tecnología y la ocultaron. Crecimiento de Europa. La Unión Europea actualizó sus pronósticos económicos para los próximos 2 años y ahora ve un crecimiento de la eurozona del 4,8% este año, frente a una expectativa en mayo de un crecimiento del 4,3%. La Unión Europea dijo que esa es la revisión al alza más grande que ha hecho en más de 10 años. La Unión Europea propone eximir a los jets privados y a la carga del impuesto sobre el combustible para aviones. Es decir, que todo el coste va para el consumidor. Para el ciudadano medio currante. Los jets privados gozarán de una exención mediante la clasificación de aviación comercial, como el uso de aeronaves por parte de empresas para el transporte de pasajeros o mercancías, como una ayuda para la realización de sus negocios. Mercados. El precio del oro se acerca a los $2.000 la onza. Los precios del oro finalmente están alcanzando una oferta tan esperada a medida que los temores de inflación han disminuido, y el analista de Goldman Sachs, Mikhail Sprogis, dijo que el movimiento alcista apenas está comenzando. Los futuros del oro registran la quinta ganancia consecutiva. El miércoles, los futuros del oro terminaron en alta por quinta sesión consecutiva antes de que se publicaran las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos, que fija las tasas que podría proporcionar un nuevo catalizador para los mercados financieros. Primera caída del oro en 6 sesiones. Los futuros del oro terminaron ligeramente a la baja el jueves, marcando la primera caída en 6 sesiones, ya que las acciones, los rendimientos de los bonos y el dólar se dirigieron hacia el sur, tras ver controlando la caída de los lingotes. La nueva regulación de Basilea sacude al mercado del oro. El oro asignado en forma tangible se clasifica como un activo de riesgo cero, según las nuevas reglas, pero el oro no asignado o en papel
con el que los bancos suelen especular, no tiene este privilegio, lo que significa que los bancos que tienen oro en papel también deberán mantener reservas de oro en metálico en sus bóvedas. Se avecina una escasez de litio. La cantidad de advertencias sobre la escasez de nuevos productos básicos en medio de las transiciones energéticas acaba de crecer en dos. Macquarie Bank y Credit Suisse advirtieron recientemente a los clientes de inversión que el suministro de litio seguirá siendo escaso en el futuro observable, lo que aumentará los precios continuamente. Criptomonedas. A medida que colapsan las criptomonedas, Goldman compra Ether en lugar de Bitcoin, pero el oro es mejor como cobertura. A medida que la deuda de rendimiento negativo ha comenzado a dispararse nuevamente, el oro ha recibido una oferta, pero las criptomonedas no han podido recuperarse. Y mientras Goldman prefiere Ether a Bitcoin, como apuestas de riesgo de devaluación, el oro es una compra de valor, según Jeff Currie de Goldman Sachs y su grupo de investigación sobre materias primas. El Ethereum podría destronar al Bitcoin como criptomoneda dominante, dijo Goldman Sachs en una nota del martes obtenida por Business Insider. El banco dijo en la nota que Ether actualmente parece la criptomoneda con el mayor potencial de uso real, ya que Ethereum, la plataforma en la que es moneda digital nativa, no masiva, es la plataforma de desarrollo más popular para aplicaciones de contratos inteligentes. Más claro que el agua lo explica. Las criptomonedas subieron en su mayoría el miércoles a medida que mejora el sentimiento alcista. El Bitcoin cotizaba alrededor de $34.000 en el momento de la publicación, pero aún ha bajado alrededor del 1% durante la semana pasada. Ether, sin embargo, ha estado superando al Bitcoin y ha sufrido aproximadamente un 3% durante la semana pasada. Ha subido, quiero decir, no ha sufrido. Ha gozado, más que sufrido. Legislador argentino propone un nuevo proyecto de ley para que las empresas paguen a los empleados en criptomonedas. El congresista José Luis Ramón presentó este lunes un proyecto de ley para permitir que los empleados y exportadores de servicios reciban su salario total o parcial en criptomonedas. Gran apagón en Centroamérica. Un fallo eléctrico de origen desconocido provocó un apagón regional que afectó simultáneamente a Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador y que persiste en varios territorios centroamericanos. Tecnológicas. Trump demanda por censura inconstitucional a Facebook, Twitter y Google. El exmandatario ha presentado demandas contra Facebook, Twitter y Google, así como sus respectivos directores ejecutivos, ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, acusando a las compañías de censura tras el bloqueo de sus cuentas y las de otros políticos. Google demandado por estados que alegan que las tarifas de Play Store violan la ley antimonopolio. La tienda de aplicaciones de Google, llamado Google Play, se convirtió en miércoles en el objetivo más reciente de los reguladores antimonopolio de las grandes tecnologías en una demanda federal presentada por decenas de fiscales generales encabezados por el estado de Utah. Wikipedia es más unilateral que nunca, opina el cofundador Larry Sanger. Wikipedia, como otras muchas instituciones profundamente sesgadas de nuestro valiente nuevo mundo digital, se ha convertido en una especie de policía del pensamiento que de facto ha encadenado puntos de vista conservadores con los que no están de acuerdo. En su opinión. Recursos humanos. Éxito de la semana laboral de 4 días en Islandia. El experimento funciona, al menos en Islandia. Las pruebas con la semana laboral de 4 días en el pequeño país europeo fueron un rotundo éxito, según afirmaron investigadores este lunes, y ya está produciendo un cambio en los patrones de trabajo. En el experimento, realizado de 2015 a 2019,
A los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas, y la productividad se mantuvo o mejoró en la mayor parte de sus lugares de trabajo, indicaron los investigadores. Otros experimentos parecidos se están haciendo en otras partes del mundo, como España y Nueva Zelanda. La jefa del FMI llama al G20 a prevenir un doble choque devastador contra los países más pobres. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que es, por si no lo saben, es una sombrero blanco, exhortó el miércoles a los países más ricos del mundo a actuar más rápidamente en favor de los más pobres, que enfrentan un doble choque devastador provocado por la crisis sanitaria. Los países más pobres se enfrentan a un doble choque devastador de desaprovechar las inversiones necesarias para asentar el crecimiento económico, dijo Georgieva. Es un momento crítico que llama a una acción urgente por parte del G20 y de los actores políticos en todo el mundo. Un pueblo español ofrece trabajo y vivienda gratuita a las familias que se muden allí. Un pequeño pueblo español con menos de 200 habitantes, llamado Griegos, de la provincia de Teruel, es el segundo pueblo más alto de España. Ofrece trabajo y alquiler gratis durante 3 meses a las familias de cualquier lugar del mundo que quieran mudarse a vivir allí. La única condición es que quienes pretendan afincarse en ese lugar tengan hijos en edad escolar. Y esto es todo, amigos, que no es poco hoy. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo.